Buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos una vez más en este programa Vidas con Propósito. Bienvenidos a todos aquellos que se están ya conectando. Y en esta noche pues tenemos una entrevista muy especial. Aquí tenemos a nuestro hermano Lenín Quispe, que él contará todo lo que él ha pasado en su niñez, en su adolescencia y en su juventud. Sabemos que el maltrato muchas veces se ha quedado callado y tantas veces pues han sido poco a poco tratados, pero sabemos que nosotros tenemos un Dios maravilloso y en esta noche nuestro hermano Lenín, él nos saluda. Hermano, salude a la audiencia. Muy buenas noches a todos aquellos que nos ven a través de estas redes sociales. Mi nombre es Lenin Quispe, vivo aquí en Bordighera, provincia de Imperia, aquí en Italia. Eh, mm, Tengo 42 años, tengo una linda familia, tengo mi esposa y mis dos hijos que se llaman Cristian y Karen. Esa es mi hermana, que Dios pueda bendecir la vida de aquellos que nos siguen. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, parte de la historia de nuestro hermano se parece quizás que están implantados en este libro Vidas con Propósito y me ha interesado mucho entrevistarlo. Él tiene una historia muy tocante y en esta noche, mi querido hermano, yo quisiera que usted nos cuente cómo fue su niñez y por qué pasó tantas dificultades, tantos maltratos. Yo quisiera que usted nos cuente, más que todo, cuál cree usted que era el motivo. Sí, mi hermana Sonia, como a veces, como cuando somos niños, callamos muchas cosas y no sabemos a veces cómo, con quién desahogar o a quién decirlas, sino que tenerlas en nuestro temor, en nuestro miedo. Y bueno, esas son las raíces que uno atrae desde niño. Cuando hay circunstancias de problemas entre parejas, entre marido y mujer, y una de las circunstancias fue esa que prácticamente mis padres tenían sea una relación en la cual se basaba en peleas, en discusiones y en medio estábamos nosotros, yo y mis hermanos como hijos y bueno, o sea, había una incomprensión entre ellos, pero nosotros fuimos testigos de cada uno de sus problemas, de sus peleas que se daban a cabo en aquellos tiempos. Es un poco fuerte, sinceramente, porque bueno, un niño ver a sus padres que se pelean hasta llegar al punto de llenarse de sangre la cara, de llenarse de sangre el cuerpo entero. Entonces es como ver una película de terror. Para un niño es traumado prácticamente. Sí. O sea, ver una cosa así es algo muy fuerte, ¿no? Entonces nosotros como niños absorbimos eso de nuestros padres, que ellos se confrontaban con insultos, con peleas mutuamente de parte y parte. Y era una cosa muy fuerte, por como lo puedo decir, hermana, porque si solo a recordar esas cosas, o sea, a uno le provoca de llorar, porque sinceramente un niño no quisiera ver a sus padres pelear, no quisiera ver discutir, sino que estén llenos de amor. Pero lastimosamente yo pude vivir esa situación en el cual mis padres no se comprendían, sinceramente. Seguramente debido a este problema, pues ustedes como hijos eran maltratados. ¿Qué tipo de castigos le hacía su padre? Sí, prácticamente así como mi papá tenía, o sea, él en su manera de corregir usaba la cintura, la correa, o si no, a veces no se medía con la ira que tenía, o cogía unos cables de luz, o a veces un palo de escoba, porque de acuerdo o sea, no en la niñez, sino cuando ya iba creciendo, y eso, y lo que uno le produce es que no comprende por qué la reacción de un padre de esa manera, ¿no? Hacia su hijo. Sí, ahora se dice, ¿no?, que el maltrato se venía por parte de la ignorancia, ¿no? Porque mucha gente ignora, quizás la gente que no ha alcanzado un estudio, pero yo veo lo contrario aquí, porque el padre de nuestro hermano es un profesor
universitario, ha trabajado en la política y aparte de eso era una persona comerciante. Entonces veo que la ira está en todas partes, en todo ser humano. Y porque a veces el diablo, pues sí, el diablo, dice la palabra de Dios que el diablo vino, ¿a qué vino el diablo? Sino a matar, a destruir, a robar. ¿Y qué vino a hacer? Sino a destruir hogares. Entonces vemos que esta persona era una persona muy culta, digamos, mi hermano. Y Sí, sí, prácticamente mi papá es una persona muy preparada, era un profesor, ahora está jubilado, pero una persona muy preparada, le gustaba siempre sobresalir, destacar en el pueblo donde yo vivía. Era una persona muy conocida por todas las autoridades y todo eso, y o sea, nunca ha sido, o sea, una persona que ha desconocido. Él le ha gustado siempre cada vez estudiar y crecer más que todo. ahora, sí, vemos también que nuestro hermano pues me contaba que él tenía castigos tan fuertes que, bueno, tiene cicatrices en sus brazos, tiene cicatrices eh, físicamente, ¿no? Pero yo pienso que él tenía muchas cicatrices en su alma. Entonces vemos que a través del tiempo, él mientras iba creciendo y este, este tipo de tenía este tipo de maltratos, entonces poco a poco vemos que ha visto que él llegó a una edad en la cual él ya no se dejó maltratar más. ¿Qué es lo que usted hizo, mi querido hermano, para poder detener este tipo de traumas? Porque a la verdad no solamente le castigaba, era un castigador, sino también les controlaba, les manipulaba, no les dejaba salir a jugar como un niño normal que estaba en la calle. Cuéntenos, hermano. Ah, sí, sí, como les conversaba, o sea, en mi familia, entre mi padre y mi madre, como habían esas peleas, ellos, ¿qué hacían? Prácticamente mi mamá se alejaba del hogar porque viendo el maltrato de mi papá hacia ella, se alejaba y a veces quedábamos solos nosotros como hijos con mi papá, ¿no? Pero mi papá quería infundirnos a nosotros que nosotros ya crezcamos a tan temprana edad. Quería que ya fuéramos maduros. Y uno, como un niño, como todo niño, piensa siempre a jugar, a divertirse y todo eso, pero mi papá, con el afán de poder, de que yo creciera mentalmente y mis hermanos que eran más mayores que, o sea, que me seguían atrás mío, que nosotros maduremos, que llevemos un cargo, que hagamos las cosas. Y él decía que tenemos que madurar, que no toda la vida vamos a ser niños y, o sea, y uno, más que todo, como en todo niño, piensa más a jugar, a divertirse. Y él nos entretenía, a veces nos castigaba hasta por ese motivo, porque que yo desobedecía por el hecho que yo quería jugar, divertirme como otro niño, me dejaba cargos de cuidar a mis hermanos menores. Y ese era un cargo, para un niño es muy difícil, ¿no? De cuidar a sus hermanos, de cuidar de la casa y todo eso, visto que no estaba mi mamá. Y me tocaba hacer eso a mi hermana. Y de esa manera quería que yo madure, Sí, ese es responsabilidad. el error muchas veces de los padres de que quizás no temen a Dios, ¿no? Porque a veces usa es el abuso, ¿no? De muchos padres que tienen hacia sus hijos. Pero vemos que esto lastima el alma, este tipo de maltratos lastima la vida entera, físicamente, mentalmente, psicológicamente. Pero, perdón, tenemos un Dios maravilloso que hemos visto muchos cambios, hemos visto muchos milagros de personas que han sido maltratadas, que han sido castigadas de esa manera, quizás han sido víctimas de los propios padres. Y también en esta noche quiero saludar a Dayana. Gracias, Dayana Licton desde Colombia. Gracias por estar en este programa. También saludar a nuestro hermano Walter Vera Alvarado y también a Priscila Dunn, el hermano Marlon. Que el Señor lo bendiga, que el Señor, gracias por apoyarnos en este programa. Sujin Vázquez,
de Génova, Loren Briones. Gloria al Señor Jesús, gracias por estar en este programa. A nuestra hermana Madaí, bendito sea el nombre del Señor, que el Señor la bendiga. También a nuestro pastor Carlos Carreño. Tenemos también aquí a nuestra hermana Sara García. Gracias, mi querida hermana, por estar siempre acompañándonos. A nuestra hermana Laurita, a nuestra hermana Juanita Marina Carrión, a nuestra hermana Lisbeth, Andrea Lisbeth. Gloria a Dios. Gracias, mis queridos hermanos, por contactarnos, por estar aquí en este programa. Y nosotros solamente anhelamos de ser bendición, bendición para aquel que necesita. Sabemos que este problema del maltrato infantil se repite siempre, siempre y siempre. Pero en esta noche queremos dar un mensaje. Queremos decir de que hay un Dios maravilloso que cambia vidas. Y es seguramente nuestro hermano, usted quizás no entendía en esos momentos qué es lo que estaba sucediendo, cuando usted veía a su madre que era maltratada, que cuando usted veía a su madre que siempre cuando estaba embarazada le maltrataba, y estas cosas pues le hacía duro para usted ver, ¿no? Entonces usted me contó algo de que cuando usted creció sucedió algo cuando usted tuvo 15 años. ¿Cómo fue que se enfrentó a su padre? Sí, como le decía, hermana, del temor que nosotros teníamos a nuestro padre, porque era una cosa impresionante. Cada vez que nosotros escuchábamos llegar a mi papá cuando llegaba a la casa, era terrificante para mí y mis hermanos. Corríamos a hacer la mínima cosa porque él siempre quería que hagamos algo en la casa, o que barramos o que limpiemos la casa. Y cuando yo, en ese transcurso, llegué a la etapa que llegué ya 15 años, 16, más o menos a esa edad, ¿no? De adolescente. Y mi papá quiso alzarle la mano a mi mamá y no sé, con temor del coraje y del temor, cogí el valor para decir, bueno, me paré al frente de mi mamá, delante de mi papá, yo le dije, con estas palabras, le dije, a mi mamá no lo vas a tocar más, le dije. Entonces yo le dije, no lo vas a tocar más. Si le pegas primero, pégame a mí, le dije yo. Y él estaba ya listo para castigarme a mí. Y mis otros hermanos me apoyaron también y se pusieron junto a nosotros. Entonces desde ahí mi papá comenzó ya a tomar una reacción de tomar un pare, o sea, de no dejar de pelear, pero ya de constantemente ver, se dio cuenta que mi mamá no estaba más sola, sino que estaban sus hijos que ya habían crecido y que estaban listos para defenderla. Sí, mi querido hermano, y hay una parte que usted me cuenta que tuvo el valor también, en un momento se armó de valor y como que se escapó de casa. ¿Qué fue lo que usted hizo después de que escapó de casa? ¿Cuál fue su reacción? Porque vemos tanto maltrato, ¿no? Vemos del inicio, desde que usted era pequeño hasta una adolescencia y su juventud, usted fue muy maltratado de una manera muy dura, ¿no? Pero en medio de todas esas cosas, usted reconoce también que eso le sirvió. Eso le sirvió porque cuando usted fue grande, cuando usted fue ya un joven, se dio cuenta de que su padre no solamente había maltratado, no, porque eso no está bien, no, eso no está bien, porque no usar las palabras del consejo es algo difícil, es algo horrible, ¿no? Solamente usar la violencia, digamos, ¿no? Y gracias a Dios que también tuvo una formación para que usted pueda trabajar, le formó prácticamente, como decir, a punta de palos y todo. También usted reconoce, porque me lo ha dicho, Amén. de que su padre, a pesar de que todas las cosas que le hizo, usted recibió una formación para poder trabajar. O sea, todo lo que le sucedió a usted, mi querido hermano, quiero decirle de que hay cosas que nos suceden en la vida que no sabemos y no entendemos, pero cuando nosotros llegamos al camino de Dios, vemos que Dios tenía un grande propósito en su vida, porque hoy usted es un grande servidor. Amén. Entonces, gloria a Dios, podemos no solamente ver la parte negativa, porque vemos que psicológicamente fue algo duro que usted le pasó y Dios le ayudó a superar esta situación. Me contó que usted había escapado de casa, se fue a trabajar, no sé dónde se fue a trabajar.
Sí, hermana. Como decía mi papá, aparte de que el castigo, como usted dice, en gran parte también me ayudó porque mi papá trataba de infundirme, o sea, de ser una persona trabajadora, una persona que me desenvuelva por mí mismo, ¿no? Y desde pequeño incluso él me enseñó a trabajar haciendo muchos papeles, como todo niño, lustrando zapatos, vendiendo periódicos, trabajando, repartiendo pan y muchas cosas así, hermana, que me sirvieron. Y en ese transcurso, sí, como mi papá siempre era una persona que imponía, era una persona que decía y me inculcaba siempre trabajo. Y cuando estudiaba y todo eso y quería que trabaje, y entonces ahí fue cuando a los 17 años que, visto que mi papá siempre era carácter fuerte y me imponía que siempre trabaje y todo eso, y yo decidí, ya no aguanté más y cogí el camino, me cogí y decidí, les dije a mis hermanas, me voy de aquí a la casa porque ya no puedo más, porque ellas veían que me maltrataba, ¿no? Entonces, cogí, decidí, me fui en una DINA, en ese tiempo esos camiones de carga, con otro amiguito me fui a la ciudad de Guayaquil, porque yo vivía en Loja y en ese transcurso me fui a Guayaquil a vivir allá. O sea, me fui y llegué donde unos tíos y allá busqué trabajo en unas camaroneras y estuve unos 3 meses hasta que después me llamó y me decía que regrese y que siga estudiando. Y bueno, y regresé y para ver si podía y cambiar un poco, o sea, la actitud sobre mí, ¿no? Porque él vio que tenía la capacidad de poder, o sea, defenderme, de poder, o sea, salir salir adelante. adelante. Bueno, gracias a Dios que, bueno, le ha servido una parte del trabajo, digamos, ¿no? Porque aunque si no era lo justo, no era lo justo desde pequeñitos, ¿no? Pero, pero eso muchas veces nos forman, le digo nos forman porque yo también pasé casi la misma situación que la suya. Y bueno, vemos también que usted pues nos cuenta que hubo una parte en la cual usted cuando creció, cuando comenzó ya a hacerse un hombre, eso le quedó en el alma y comenzó a hacer lo mismo que hacía su padre. Entonces, porque dicen, ¿no?, que un hijo maltratado diventa un padre maltratador. Entonces, usted comenzó como a o sea, su mentalidad cambió totalmente, comenzó a meterse con mujeres y mujeres y mujeres y también las maltrataba, ¿no? Seguramente por este ejemplo que usted llevó de que su padre maltrataba a su madre, entonces usted empezó a hacer lo mismo, ¿verdad? Exactamente. Cuéntenos esa parte. Sí, hermana, o sea, como dice usted mismo, lo que uno, o sea, ha recogido en la niñez, en la juventud, o sea, uno también, o sea, a eso se le queda, ¿no? Es como un trauma que se le queda a la persona y se ha formado de esa manera. ¿Y qué hace uno como niño, como hijo? Lo que ha visto en su hogar, lo ha aprendido, ¿no? Entonces yo vi en ese transcurso de mi niñez, de lo que aprendí, que mi papá golpeaba y todo eso, yo también cuando ya fui joven, cuando ya llegué, tuve aquí mi adolescencia, ya mi juventud prácticamente, y comencé a salir con chicas, o sea, con mujeres, no estaba todavía convertido. Comencé a maltratar a ellas, comencé a golpearlas, más que todo, todas las mujeres, o sea, porque siempre no faltaba una cachetada o algo por el estilo, hasta que he hecho muchas cosas terribles que no le puedo decir, hermana, porque serían muy... Pero gracias a Dios, o sea, el problema es que también, como le dije, también lo que hizo mi papá conmigo de maltratarme con la correa y todo eso, también quise infundirlo, también lo hacía con mis sobrinos, con los hijos de mis hermanas, porque todavía no estaba casado, todavía no tenía hijos. Y todo eso que yo había absorbido de mis padres lo estaba haciendo en mi vida ya de Aplicando adulto con, y estaba practicando esa vida. sí, bueno, eh, también hay una parte en la cual usted cuenta que cogió vicio y se emborrachaba, algo así, cuando ya vino acá a Italia, usted se dio la vida de Ah, libertinaje, ¿no? sí, mi Entonces, hermano. Sí, mi esa hermanita. O parte, sea, ¿qué sucede? Que como yo tenía, o sea, mi papá era una persona que me controlaba. O sea, yo todavía no tenía libertad. Hasta los 20 años no tenía libertad. O sea, mi libertad comenzó a los 20 años cuando yo ya llegué aquí a Italia. O sea, yo hasta ese transcurso, mientras, como mi papá decía, mientras estés en mi casa, tú vas a hacer lo que yo te digo y vas a hacer.
las cosas como yo te las digo. Entonces yo estaba bajo el comando de él. Cuando una vez que ya vine aquí a Italia a los 20 años, ahí fue mi vida de libertinaje, que me lancé a la vida, como ya no tenía quien me controle, mis padres no me controlaban, entonces yo ya adulto podía hacer lo que yo quería, entonces comencé a probar esa vida de alcohol, de mujeres, y bueno, esa era una vida que, o sea, cuando uno tiene la mentalidad humana, eso es lo mejor que le parece al hombre, ¿no? De poder divertirse de la mejor manera en el mundo. Bueno, Sí, sí, humanamente y cuando uno no se conoce a Dios, pues todas esas cosas vienen, ¿no? Entonces, estoy segura de que Dios, cuando Dios llegó a su vida, usted me contaba que antes había conocido el Evangelio, ¿no? Asistía a una iglesia, pero no se había convertido, solamente era simpatizante. sí, a los 17 años, o sea, fue mi papá mismo que me llevó a esa iglesia. Supuestamente yo estaba, como dices, en la vida católica, como se dice supuestamente, pero mi papá me llevó al Evangelio, al frente de la casa donde nosotros vivíamos, había un lugar de congregación y ahí me presenté y bueno, ahí fue cuando comenzó todo eso con alabanzas, con todo. Fue una ilusión, como todo joven se ilusiona con el avivamiento de la música y todo eso. Pero no tenía un profundo conocimiento, solo estaba, como dice, ilusionado. Sí, no se convirtió. No, 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 en No, ese tiempo ya. todavía no. Y llega lo inesperado, digamos, como que Dios comienza a hablar a su vida. Sí, Y usted conoce un siervo de Dios aquí en Italia. ¿Nos puede contar esa parte? sí, mi hermana. O sea, antes de eso, yo, cuando llegué aquí a Italia, después de cierto tiempo que yo tenía de mala vida, o sea, me venían hablando de la palabra de Dios, otras personas me venían hablando de Dios, que vengan los caminos del Señor antes que sea demasiado tarde y todo eso, pero yo no quería escuchar. Y bueno, en ese transcurso estaba asistiendo a otras iglesias, pero hasta que llegó un día que prácticamente se dio la oportunidad de conocer a un pastor, o sea, que actualmente lo conocen muchos, lo conoce usted, mi hermana, es el pastor Fernando, que estaba antes al cargo de la iglesia aquí en Amén. Bordiguera. Bueno, Dios tuvo un propósito en mi vida, o sea, Aleluya. de poner a este siervo en mi vida para que yo tomara otro rumbo, ¿no? O sea, ese era el propósito de Dios y cómo me lo presentó a él y fue a través de él que día a día fui tratando, él más que todo, o sea, digo Dios, es el propósito de Dios porque no era yo, era este siervo que se propuso de ganar un alma para Dios, ¿no? ¿Y qué hizo? Él me buscaba constantemente, me mandaba mensajes, me llamaba. Él estaba siempre, porque yo no quería, o sea, no quería, yo estaba más en el mundo que en los caminos de Dios. Entonces, él se preocupaba y siempre llamaba y todo eso, hasta que quería que yo me firmara en los caminos de Dios. Y Gloria al fuimos Señor. estudiando la palabra con él, y ahí fue transformando mi vida al conocimiento de la palabra del Señor. Cuando Dios me pudo hacer entender y me pudo hacer, me reveló su nombre más que todo. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Él ha tenido mucha misericordia con cada Amén. uno de nosotros. No importa, dice que de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Y estamos aquí porque Él tuvo misericordia de nosotros. Gloria al Señor Jesús. Y también, mi querido hermano, en esta noche, pues yo quisiera escuchar de usted un consejo. Eh, Demos un consejo a aquellas jóvenes que nos están mirando, quizás hay hasta niños maltratados, y explicarles de que Dios tiene un propósito, que busquen de Dios. ¿Cuál sería su mensaje? Viendo que usted ha sufrido desde niño, de su adolescencia, de su juventud, ¿cuál sería su consejo ahora que es un hombre de Dios, un siervo de Dios? Cuéntenos, mi hermano, denos ese consejo. Bueno, yo el mejor consejo que le puedo dar a un niño, a un joven, que, ¿qué le puedo decir? Que hay un Dios que todo lo ve, todo lo siente, todo lo escucha. Que a veces pensamos que no tenemos esperanza, pero sí la tenemos en Dios. Y tenemos que confiar, creer que hay un Dios bueno, que tiene misericordia de nosotros, que nos alcanza con amor para que podamos a través de Él encontrar una mejor vida, encontrar mejores días,
para que nuestra familia mismo se arregle, para que nuestros padres, para que Dios ponga amor en nuestros padres y no haya peleas, no haya sufrimiento entre padres e hijos. Y es mi consejo, que la mejor manera sería de buscar de Dios, que es la mejor ayuda que podemos tener en nuestras vidas. Primero Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. En esta noche también quiero seguir saludando a nuestra hermana Irma Chacón de la ciudad de Albenga, a Jimena Altamirano que está mirándonos desde el Ecuador. Gracias por conectarse en este programa. A nuestra hermana Daisy Quispe Pazmiño. Gloria a Dios, que el Señor la bendiga. Gracias a nuestra hermana Timotea, que está ella conectada. Gloria a Dios. A nuestro hermano Marlon, gracias por conectarse en nuestro programa. Y bueno, también tenemos aquí a María Lorenza Bermita Morales, gloria a Dios, ella es de Ecuador, nuestra hermana Lorenza, gloria a Dios. Gracias a todas las personas que se han conectado en esta noche. Pues quiero decirles que tenemos esta segunda parte. Tendremos una segunda parte el próximo miércoles. Seguiremos con nuestro hermano, con la familia, porque a la verdad esto es muy interesante, porque también queremos saber, mi hermano, cuando usted se casó, pues queremos ver y entrevistar a su esposa, cuáles fueron los problemas que ustedes tuvieron como matrimonio, porque yo pienso que algo debe haber quedado, o cuáles fueron las bendiciones que ya el Señor había preparado para ustedes. Pues vamos a seguir hablando, mi querido hermano. Amén, Entonces, les invito para la próxima semana. Que Dios me los bendiga. Y antes de despedirme, quisiera decirles, si ya compró este libro, Vidas con Propósito, pues está a la venta en Amazon, no se olvide. Y también a todas las personas que desean comprar aquí en Italia, les estaré enviando por vía de la posta. Entonces, ahí tienen mi número de teléfono. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta el próximo miércoles.